Hola, ¿cómo están? Bueno, les prometí en Cara y Seca lo que hay detrás de las noticias, segunda parte con Eduardo Rece, director del área de Derecho Económico y Social del Centro de Estudios Legales y Sociales. Les dije, provincia de Buenos Aires, hablamos de la situación justamente de lo que pasa en la capital federal, ¿no? Bueno, este código urbanístico que recorta derechos, garantías, es todo un gran negocio inmobiliario. ¿Pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires, Eduardo? ¿Cómo te va? Gracias. ¿Qué tal, Omar? Bueno, no pasa lo mismo, es muy distinto, aunque algunas cosas uno podría decir de que tienen la misma lógica, es decir, lo que trasluce claramente. La misma lógica de apropiación de capital. Exactamente, la misma lógica de beneficio de los sectores inmobiliarios. En la capital son las torres, son estas cuestiones que ya comentamos con el código urbanístico. En la provincia de Buenos Aires son los country, los barrios cerrados, etcétera, que tienen el enorme privilegio, haciendo la vista gorda absolutamente de todo el mundo, de ocupar los humedales, las zonas más vulnerables en términos ambientales, que después agravan todos los problemas de inundación. Después tenés los muertos que tenés en una inundación y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo puede ser? Antes nos inundaban estos lugares, antes nos inundaban estos barrios, antes nos inundaban. Bueno, es que se inundan ahora porque efectivamente los grandes emprendimientos inmobiliarios han ocupado espacios que no podían ocupar, obturando la salida de los ríos, en una situación como la del Gran Buenos Aires, la de Buenos Aires y también la de la capital. Y también te diría de una ciudad plana, sí, llana. Sí, totalmente, totalmente. Donde vos no podés hacer eso. Exactamente. Sin consecuencias, ¿no? Recuerdo La Plata, Gran La Plata, claro. Con las últimas inundaciones y que estaba vinculado no solo a la falta de mantenimiento, sino al cambio Absolutamente. Del territorio. Absolutamente. Y que terminó damnificando a los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Bueno, o las fotos tremendas de ver la Basílica de Luján a 60 kilómetros, casi 70, inundada hasta la puerta, digo, y porque más abajo tiene un montón de countries el río Luján, sí, obturando la salida. Obturando la salida. Bueno, eso lo hemos visto en persona, hemos viajado en una de esas inundaciones y lo hemos visto, es terrible, es terrible. Cuando uno dice obturamos, es un tapón, es un tapón. Sí. ¿Se está trabajando en todas las organizaciones sociales para encontrar un mecanismo? Porque la situación de la provincia es mucho más grave. O sea, están empezando a modificarse territorios de una vastedad impresionante. Y si no se echa mano ahora, va a ser muy difícil modificar eso. Sí, ya hay muchas alteraciones, ¿no? Sí. Digamos. Ahora, a ver, ahí hay una situación, bueno, eso por un lado, pero por otro lado tenés que considerar de que el tema de la provincia de Buenos Aires, de hábitat, también es un tema de falta de vivienda muy grave, ¿no? En eso la aplicación de la ley de hábitat que la lucha de las organizaciones logramos aprobar en el año 2013 ha cambiado algunas pequeñas cosas. Lo que pasa es que la verdad es que los últimos 3 años han sido de mucho retroceso en ese sentido, y cuando digo de mucho retroceso es al punto que, a ver, para decirlo de una manera así gráfica, hasta hace muy poco tiempo, el director de ordenamiento urbano de la provincia de Buenos Aires era el hijo del dueño de Nordelta. El yerno, perdón, del dueño de Nordelta. Familiar directo, o sea, sí. Claro, o sea, directamente está... Un escándalo. Un escándalo, digamos. Y eso te da la pauta de que cuando digo retroceso, ¿a qué me refiero? Me refiero de poner justamente a los capitalistas inmobiliarios que han tenido la desfachatez de ocupar áreas inundables, ríos, etcétera, ya directamente a dirigir la aprobación de countries, barrios cerrados, de dirigir la aprobación de planes urbanos, de proyectos, etcétera, en el propio gobierno provincial. Entonces es muy difícil esa lucha. Es difícil. Te pregunto esto y probablemente no me lo puedas contestar. Yo tengo entendido que hay un trabajo de captura, por decirlo de esta manera, inmobiliario, en grandes vastedades del conurbano, en los lugares de seguimiento de los ríos, de los cursos de ríos, ¿sí? Bueno, acá hay una zona que hay humedales, está bárbaro, acá se puede hacer, hay una autopista a 200 metros. Exactamente. Y
hay una discusión con municipios que están muy débiles. Algunos municipios tienen más fuerza, otros están más cooptados. ¿Qué se sabe de todo esto? Porque hay varios ejemplos y hay denuncias incluso muy grandes. Bueno, mira, la descripción general es la que vos hiciste perfectamente. Vos en esa vastedad de municipios que integran, por ejemplo, la región metropolitana de Buenos Aires, que son 40, 42 municipios, depende hasta dónde hagas llegar la región metropolitana, tenés una enorme diversidad de municipios, algunos más débiles, otros más fuertes, algunos que claramente están intentando hacer una política urbana más asociada a la justicia social, a la vivienda social, etcétera. Otros que lo único que le interesa es obviamente atraer inversiones de alto estándar, countries, barrios cerrados, shopping, etcétera. Entonces en esa especie de gran patchwork, ¿no? de gran rompecabezas, vos encontrás de todo. Y el problema que tenés ahí es que ese rompecabezas, el único que lo ordena, que lo coordina, que lo debiera coordinar, perdón, es la provincia de Buenos Aires. Y como te acabo de decir, el gobierno provincial tiene, o tuvo hasta hace muy pocas semanas atrás, como director de esa política a el yerno de Constantini. Sí, el zorro cuidando a la gallina, como se habla en el barrio. Es así de cierto. Es imposible en ese sentido poder tener líneas, directrices, políticas comunes que hacen a lo ambiental, que hacen al transporte, que hacen a la vivienda, que hacen al territorio, cuando tenés a una persona gobernando esa situación que lo único que cree a pie juntillas es que el mercado lo va a resolver. Eduardo, estamos en un gran déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires. Sí, gigante. Gigante, además porque a los sectores más necesitados un alquilercito de una casita, una prefabricada, le cobran una fortuna. O sea, es muy difícil que pueda pagar un matrimonio 12.000, 14.000, 16.000 pesos una casita de 2 ambientes, ¿no es cierto? De madera, sin agua, sin luz. ¿Se tiene una estimación del volumen de esa necesidad habitacional? Sí, claro. Las organizaciones tenemos una serie de estudios importantes en ese sentido. Te voy a dar 3 datos así muy cortos para no hacerla muy larga. No, pero es importante. A ver, la primera, las familias con déficit habitacional, urbano, etcétera, en la provincia de Buenos Aires son más o menos 1 millón. 1 millón. Sí, aproximadamente. Es decir, la provincia tiene que encargar. Eso no quiere decir que tenga que hacer 1 millón de casas nuevas. No, estamos hablando 1 millón de construidas. Correcto. No, familias, no personas. 1 millón de familias, perdón. 1 millón de familias, 1 millón de casas. Eso no quiere decir que tenga que hacer 1 millón de casas. Ahora sí. Una parte sustantiva de ellas, bueno, le falta revocar, le falta terminar el techito. Vos sabés cómo es la construcción de los sectores populares, que va avanzando de a poco, que tarda mucho tiempo en conectarse con el agua, o con la cloaca. Un pozo ciego sale 10.000 pesos. Sin contar 6.000 pesos más de materiales. En cualquier hogar de la provincia de Buenos Aires. Cuando vos sumás todos, tenés 1 millón de familias en esa situación de precariedad, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Primer dato. Segundo dato, eso que explicaste vos, es decir, por una casita, por el alquiler de una casita te cobran un disparate, etc., es lo que explica que nosotros hoy en la región metropolitana de Buenos Aires, y de Zárate a La Plata, y qué sé yo, hasta Luján, Cañuelas, etcétera, tengas promedio hoy 1 toma de terreno por semana. Nosotros tenemos 1 toma por semana. Digo, porque las familias no tienen ninguna posibilidad de comprar un lote o de alquilar una pieza. Y eso lo que hace es empujarlos a la única posibilidad que hay, que es donde le avisan, che, vamos a tomar este terreno, se suman. Digamos, la desesperación lo que los hace participar de esa situación. Una tremenda desesperación. Tercer dato, muy rápido. La provincia de Buenos Aires, más o menos entre la mitad de los 90, es decir, Menem, etcétera, hasta el 2015, es decir, esos 20 años, 95-2015, construyó y entregó un promedio de entre 8 y 10.000 viviendas año. Que ya de por sí era poco, ¿no? Porque imagínate que la región metropolitana de Buenos Aires tiene 14 millones de habitantes, 10.000 viviendas año es relativamente poco. Desde hace 3 años solo construye y entrega unas 1.000 viviendas año. O sea que además de todo lo que te estoy contando,
el Estado está completamente retirado de la construcción de la vivienda social. Cuando decimos del Estado, decimos la provincia de Buenos Aires como Estado rector. Exactamente. Pero también muchos centros urbanos, muchas localidades, muchas intendencias, ¿no? Hay casos de la provincia de Buenos Aires, la zona norte, por ejemplo, que hay edificios de más de 6 pisos que habían sido preparados para hacer un traslado por un corrimiento de una zona a la vera del río, y por un conflicto más el narcotráfico, esto y lo otro, está ahí. Se está echando a perder toda una estructura magnífica. Entonces de repente hay una cantidad de cuestiones que si uno va sumando, dice, bueno, caramba, pero hay cuestiones que no van a resolver ningún problema central, pero sí van a darle calidad de vida a un montón de familias. Y es tan importante una familia como 1 millón. Entonces, no es un traslado mecánico lo que digo yo, está claro, pero se entiende que hay cuestiones como, por ejemplo, yo hablaba de a la vera de ríos que atraviesan 20, 30 localidades, Sí. que están muy cercanos, por ejemplo, a Panamericana. Entonces ya están viendo cómo especulan lo inmobiliario. Y enfrente a ese lugar, del otro lado de Panamericana, hay barrios carenciados que están luchando contra las ratas, contra la contaminación, porque esa otra mitad del río le tiran los autos, el desarmadero de autos y la basura. Entonces de repente es como que es muy difícil ayudar a resolver la calidad de vida de nuestra gente en esos lugares cuando enfrente están tratando de hacer un mega emprendimiento. Por supuesto, y que además crea una situación, te digo honestamente, de mucha violencia, ¿no? De mucha contrariedad, sí, porque vos ves enfrente de inmensas barriadas, sin agua, sin cloaca, sin una vereda siquiera, o cordón cuneta, donde pueda pasar un colectivo, donde se pueda hacer una escuela, etcétera, ves construirse un mega emprendimiento cuya publicidad dice tenemos un lago de 40 hectáreas con agua transparente. Y enfrente no tiene ni siquiera una canilla. Ni una canilla, y a veces se le caen y se le mueren los pibes porque ni siquiera está puesta la alambrada para contener esa caída de 7, 8 metros que hay hasta el río. Exactamente. Entonces son situaciones de muchísimo contraste, de muchísima violencia social realmente. Eduardo, si tuvieras que cerrar esta nota, ¿no es cierto?, ¿con qué punto de advertencia política lo harías desde la lectura que tiene CEL sobre esta problemática? Mirá, básicamente que el Estado tiene que tomar la determinación de intervenir en la política urbana y sobre todo de intervenir en los mercados inmobiliarios, porque de lo contrario, ni siquiera construyendo muas casitas se va a poder solucionar este problema si efectivamente el círculo, la espiral de creación de más desigualdad y de más desigualdad no se para. Es un increscendo. Cierro hablándole al ciudadano Eduardo Rece, ¿no? Esto es una espiral, como decís vos, que va generando una dinámica de crecimiento feroz, terrible, preocupante, ¿no? En 2 o 3 años más esto se va a agravar a condiciones donde ya va a tener límite con la violencia también, porque a este ritmo de exclusión... Bueno, hoy las tomas todas generan una enorme cantidad de violencia, sobre todo porque las redes de ilegalidad se meten ahí, y la policía, que muchas veces se socia de esas redes de ilegalidad, también participa. Sí, del tipo que de golpe aparece en una punta del terreno vendiéndote un pedacito de tierra, ¿no? También. No solo tierra. No solo tierra, no. Ni hablemos, ¿no? Porque la droga pulula y manda en el territorio, ¿no? A ver, vamos a seguir charlando de estas cosas, Eduardo. Yo no sé, a ver cómo decirlo. Te agradecemos muchísimo, vos y al CEL, por favor, la ayuda, porque es una manera de difundir. No sé si será la mejor, pero ayuda. Hay mucha gente y mucha militancia que esto lo toma, se lo apropia en el buen sentido y bueno, y ojalá que podamos cambiar el rumbo político para modificar todo esto. Gracias, ojalá. Eduardo. Gracias, Omar. A ustedes, bueno, por favor, lectura, tomar conciencia, organizarse y difundir mucho esto también, ¿sí? Gracias, hasta luego.